vuelta con ustedes a través de la señal de Canal I, @ en contexto, piso I, @ Carlos Penalosa, son nuestras cuentas. En esta conversación estamos hoy con Eustoquio Contreras, ha sido diputado a la Asamblea Nacional, hoy coordinador del Movimiento de Independientes por Venezuela. Dice nuestro invitado que la raíz del problema no es la llegada del oficialismo, que estamos hablando de un problema país que va más allá de estos últimos 23 años, que va hasta incluso los años de la llamada Cuarta República, los 40 años de la democracia entre los partidos de AD, COPEI, URD. Pero lo cierto es que, dice nuestro invitado, que nada ha cambiado en estos últimos años, pero en el 99 hubo un proceso donde precisamente se planteó cambiar ese Estado y fue una constitución, una Asamblea Nacional Constituyente que reformó el Estado como estaba visto hasta entonces. Bueno, en las letras está diseñado un país que en la práctica no se ha llevado a cabo. Porque el problema que tenemos los venezolanos en muchas décadas es que tenemos legislaciones y procesos constitucionales y constituyentes coyunturales que atienden a ideologías dominantes en un momento determinado. Lo decíamos fuera del aire, Venezuela tiene más de 20, 25 constituciones en tú tienes que medir... En la región no llega nadie. En unos periodos tan largos tú tienes que medir los hechos políticos por los resultados del país. Un país empobrecido socialmente, un país sin desarrollo económico, un país institucionalmente en su peor momento, la moral pública está por el suelo, los actores políticos utilizan el mejor tiempo y el mejor espacio de pensamiento para la confrontación. Ese no es el problema. Nosotros creemos en un reordenamiento constitucional. Yo te voy a poner un solo ejemplo. ¿Por qué la constitucionalidad por sí sola no resuelve los problemas, aunque los enuncie y los reconozca? Pero la separación de los poderes. Nosotros estamos, lamentablemente, viviendo casi en la era primitiva, desde el punto de vista de la formación del Estado. Cuando se empezó a hablar del hombre sale del estado de naturaleza, crea el Estado, pero se da cuenta de que un solo hombre no puede tener todo el poder y divide. De ahí salen las teorías de la división de los poderes públicos, del equilibrio de poder, de la autonomía de los poderes. Y eso se acabó con la hegemonía partidista. Entonces hay un partido durante toda la cuarta y ahora durante toda la quinta. Un partido que te controla el presidente, un presidente que es jefe del partido, de ese partido que te controla el poder legislativo nacional, que es el que designa los demás poderes. Pero hay quienes dicen luego, que a la como quinta... yo soy jefe del partido y el partido controla, yo soy el Estado. Claro, eso no puede ser. Lo que se ha visto de la quinta, algunos dirían, nadie se atrevió a tanto. Bueno, estamos hablando con el CNE, el TCJ, estamos hablando de que no hay separación de poderes. Porque es un proceso de descomposición. Ahí está el ejemplo del Consejo Nacional Electoral. En los primeros años de la Cuarta República, los actores políticos se cuidaban y por lo menos presentaban la imagen de que los rectores eran independientes. Después se acostumbraron y de los 5 eran uno de partido, otro de partido y 3 independientes. Después eran 2 y 2 y un independiente. Y ahora si habla por la calle del medio, bueno, tal partido tiene 3 y tal partido para que se lo repartan los demás partidos. Bueno, una descomposición ética en el manejo de la política horrible. Entonces aquí hay que reordenar la constitucionalidad de la República. Y nosotros creemos que es posible. Ahora, ¿cómo garantizas tú? ¿Pero cómo se hace eso? ¿Una nueva constituyente? No, una batalla de calle, del pensamiento político. Es que el pensamiento político está ausente. Aquí lo que hay es pragmatismo político y choque de proyectos personales y partidistas. Por ejemplo, aquí hay que levantar un gran movimiento de independientes, de ataduras partidistas y de extremos ideológicos para presentar al país una salida donde la nueva institucionalidad es clave. Hay que reordenar constitucionalmente a la República. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve el problema en nuestro criterio de la la separación de los poderes? Bueno, vamos a la elección directa del Contralor General de la República, del Fiscal General de la República y de los titulares del resto de los órganos del Poder Público Nacional. Ahí sí vamos a tener nosotros la posibilidad de tener funcionarios de Estado autónomo, es decir, equiparar el resto de los órganos del Poder Público Nacional
al presidente de la República y al poder y el órgano del Poder Legislativo Nacional. Claro. Para acabar con la guachafita esta que tanto daño le hace al país, del exceso electoralista, de corrupción y de falta de tiempo y de espacio para que los funcionarios públicos ejecutivos, producto de elecciones populares, hagan lo que manda la Constitución. Bueno, aquí hay que acabar con la reelección continua. ¿Y es que acaso no hay más venezolanos? Mira, el primer acto de proselitismo aberrante de la mayoría de los funcionarios públicos, alcalde, gobernador y presidente de la República, el primer acto de proselitismo por la reelección es el acto de juramentación y de instalación. Y entonces lo que quieren, viene el llamado pote, entre comillas, para la campaña futura, vienen las exclusiones porque lo que quieren es puro aliado. Entonces, eso hay que acabarlo. El otro aspecto que yo creo que es fundamental es analizar el problema del concepto de democracia representativa. Los partidos políticos se han convertido en intereses de grupo, de intereses grupales. Aquí ya los partidos dejaron de cumplir el rol de interlocutores entre la sociedad organizada y las instancias de Estado donde están las soluciones para convertirse en grupos de interés. Las encuestas hablan de un país que no es partidista. Y por esto, claro, y por esto es que ese avance tímido que la descentralización logró con la figura del gobernador de Estado electo popularmente y la figura del alcalde electo popularmente murió. Porque dijeron, ok, vamos a permitir la figura, pero el pueblo no postula, quien postula es el partido. Nosotros creemos que, y estamos investigando eso, para hacer una propuesta al país, creemos que los partidos no pueden seguir teniendo la hegemonía que tienen hasta ahora, el monopolio que tienen hasta ahora en el ejercicio de las libertades políticas de los ciudadanos. Pero la ley abre también participación a los independientes. Sí, con un número de firmas pueden postular. Sí, te habla de la iniciativa. Dos cosas te habla la Constitución para resolver el problema de la participación. Las organizaciones con fines políticos que se alojaron en los partidos, a pesar que la palabra partido no aparece en la Constitución por ningún lado. Y te habla de la iniciativa personal, que se concreta hasta ahora a través de los grupos electores, pero tiene carácter territorial, municipal, estatal y nacional. ¿Qué es lo que nosotros creemos en un proceso de democratización real? Bueno, que se le permita a otros grupos de interés, tal como son los partidos políticos, y que los partidos pueden seguir viviendo, pero que se le permita a los educadores organizados, a los trabajadores de la salud organizados, a los trabajadores petroleros, a los empresarios, a los ecologistas, etcétera, capacidad para postular sus candidatos y tener sus representantes en la Asamblea Nacional o en el órgano legislativo nacional que corresponda. Eso sí es un avance democratizador de verdad y no como que está pasando hoy. Porque a propósito de la crisis continuada y el parecido de los actores de gobierno durante la Cuarta y la Quinta República, es la hegemonía del partido. Es la misma hegemonía, los 40 años de Adey Copey y ahora los 24 años que llevamos. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que antes la hegemonía la ejercían dos partidos y ahora es uno solo. Pero usted acompañó ese partido. Claro que lo acompañé. Por más de una no, el partido no. Yo acompañé una gran alianza con Chávez cuando nos prometió. Pero esa hegemonía, pues podemos decir, acompañó. No siendo partido dentro de esa hegemonía. También, pero es que yo vengo de un partido, pero es que nadie puede hablar de algo que no conozca. Claro. Yo tuve muchos años trabajando para un partido, que es lo que hacen todos los militantes en esta sociedad de partidos. Y yo me pongo, en una de las grandes reflexiones que hemos hecho es esa. Señores, aquí los gremios tienen buenos dirigentes, los partidos han tenido y tienen buenos dirigentes. El que no tiene dirigente es el país. Quien no tiene doliente es la República. Y por eso es que los partidos ni separadamente ni en intentos de entendimiento resuelven los problemas del país. Mira, nos toca despedir, y precisamente hablando de la gente los temas políticos tal vez no los tiene tan en la agenda, no es tal vez el primer punto de su agenda. Vamos a revisar rápidamente la participación de la audiencia. Oscar Ludewick, @OscarPisoLudewick nos escribe: necesito resaltar el tema del sistema de salud nacional, el abandono de los centros de salud, el CDI, el Instituto de Venezolanos de Seguros Sociales, hospitales, centros de alta tecnología en abandono, equipos dañados, falta de personal, todo esto que no tienen
recursos para atender la salud. Los temas de la gente... Una ¿dónde sola quedan? reflexión corta. Ese y 10.000 problemas que tienen que ver con la alimentación, con la seguridad, son problemas del día a día. Pero esos problemas, amigo mío, no los va a resolver ningún actor político con esta institucionalidad que tenemos, con esta constitución que tenemos y con esta relación política entre los actores que tenemos. Podrán venir elecciones, podrán venir esfuerzos, pero hay que ir al fondo del problema y terminar o arrancar la solución del país a través de la reinstitucionalización. Hay que reordenar constitucionalmente a la República. Vamos a una sexta república. No sé si va a tener otro nombre, pero es que yo creo que no ha habido. Lo que no quiere decir que los intentos no sean sinceros, pero no se ha podido lograr. Yo creo que esta dirigencia del gobierno y esta dirigencia de la oposición, en un nuevo orden político de relaciones, en una nueva constitución, en una nueva orientación política, pueden ser más eficientes que como lo son hoy. Aquí lo que hace falta es espacio para el respeto, para el reconocimiento mutuo, para la complementariedad, a partir en el marco de la institucionalidad de un nuevo orden constitucional de la República. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Eustoquio Contreras con nosotros, coordinador del Movimiento Independientes por Venezuela. Nos toca hacer una pausa y al regreso hablamos de la situación del sector universitario. José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, va a estar con nosotros. Esta semana hubo jornada de protestas para los distintos trabajadores de la administración pública. Vamos a conocer el caso concreto del sector universitario.